te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. El día de hoy tenemos como invitada a Rina Rosas Matus. Y bueno, por acá les está hablando Olivia Ánimas, directora de Gimnasio de Arte y Cultura. Y hoy les pido que estén muy atentos del tema que trataremos el día de hoy, que es sobre movimiento de obra. Pero antes de empezar, me gustaría presentarles y decirles quién es Rina, que está aquí con nosotros en la cabina de Switch Podcaster y en las instalaciones de Gimnasio de Arte y Cultura en la Colonia Roma. Rina es especialista en museografía, lleva producidas y montadas 4 bienales de fotografía y en el Centro de la Imagen ha producido y montado más de 70 exposiciones. Rina, bienvenida y muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Gracias, Livia. Qué cálida introducción y gracias por invitarme a hacer esta emisión. Sí, Rina, pues acá en el podcast de Gimnasio de Arte y Cultura, pues nos encanta conocer un poco más del quehacer de muchísimos agentes alrededor de la fotografía, de las artes visuales y de la cultura. Y bueno, justamente tú eres especialista en la museografía. Y bueno, antes que todo y antes de hablar justamente de este tema tan importante que es el movimiento de obra, me gustaría que nos contaras para todos aquellos que tienen en imaginario, que ya googlearon, wikipediaron, lo que sea, la palabra museografía, que nos contaras tú qué es, qué se hace y qué no se hace. Pues te platico un poquito. Mira, la museografía en sí es la parte pragmática, como les platicaba en el video, de una exposición. Esta, digamos que acompaña al proceso expositivo de inicio a fin, ¿no? Así como curaduría toca todo lo referente a la investigación y a lo teórico, la museografía trata de la producción, del montaje, de todo lo que gira alrededor. Y obviamente la obra es como lo principal, lo primordial, alrededor de lo que todo gira, ¿no? Entonces, por eso es que el taller lo conformé con estos 4 módulos, porque conservación está presente todo el tiempo, ¿no? Desde que vas a casa de un coleccionista o de un artista, vas a otra institución a pedir préstamo de obra, lo que sea, la obra, pues tienes que ver en qué condiciones se encuentra, ¿no? ¿Cuál es su estado? Después viene movimiento de obra y pues tienes que manipularla, ¿no? Precisamente para poder hacer o generar este dictamen a través de un reporte de condición. Ahí en el transcurso del taller ya iremos viendo cómo se desarrolla cada uno de los temas, pero bueno, así para darles una probadita. Entonces, también después de esto vas a ver hacia dónde se va a trasladar y para hacer eso tienes que embalarla, ¿no? Tienes que buscar cuál va a ser su escudo o protección con la que vas a moverla. Y por último, pues la intención es que llegue a una exhibición, a una exposición, y otra vez se repite como el proceso, pero ahora a la inversa, ¿no? Tienes que desembalar, tienes que dictaminar nuevamente, tienes que reubicar o distribuir en salas. Entonces, todos estos pasos, como ves, de los 4 módulos, de las 4 áreas, pues se trastocan, se interrelacionan todo el tiempo. Entonces, buscando como cuáles eran las pautas principales con las que todo el tiempo se está vinculando museografía, fue que decidí, pues sí, poner sobre papel, digamos, estas 4 áreas, ¿no? Sí, que son 4 ejes que son súper importantes mencionar porque a veces tenemos la concepción que la museografía solo es cuando tienes la obra ya en el espacio y que la vas a poner un clavito. Exacto. Sí. Si la vas a poner, que vas a usar un nivel, que ya te dijeron la distribución y te quedas en ello. Y que viendo como, obviamente, tu percepción como especialista en esa área, donde no solo es llegar y clavar un clavo y poner un cuadro enmarcado o no, lo que sea. Para mí se me hace muy importante como ampliar esta visión
no solo de la museografía, sino del quehacer del museógrafo. Exacto. Que muchas veces se limita, te digo, a que te digan, pues yo nada más lo que quiero es que vengas y cuelgues algo. Sí, o sea, exacto. Ahora sí que diste con el clavo, Olivia. Exacto. Dices museografía y todo el mundo se va a lo alusivo, a lo el espacio, ¿no? Y que si vas a pintar de qué colores, gama cromática, que si cómo vas a producir la obra, qué salidas de impresión va a tener, o si va a ser original, de dónde viene y cuáles son las técnicas, que si vas a enmarcar, cómo van a ser madera, metal, qué tipo de soportes, cuáles son los textos de sala. Y sí, o sea, todo eso, claro que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en el módulo final de museografía y montaje. Pero te digo, los otros 3 también son súper importantes para que podamos llegar a esa etapa final, ¿no? Claro, porque también como creadores, y por acá los que nos estén escuchando, nos encantaría que después nos dejaran sus comentarios de qué les ha pasado en esos momentos de montaje, de exposición, donde no tomaron en cuenta estos 2 primeros pasos que mencionaste, que son muy importantes, que es la conservación, porque tal vez a veces, y la gente que pueda estar interesada tal vez en este taller, pues puede estar trabajando en una institución o en alguna colección y ya hay un seguimiento de conservación. Pero si estamos hablando de creadores, la conservación se queda en un lugar pero súper lejano, que a veces es papel burbuja, bueno, plástico burbuja más bien, y en una bodega que quién sabe en qué condiciones esté, ¿no? Entonces ahí también es irnos regresando un poco, que para exponer la obra va a ser importante que esté en buenas condiciones. Sí, ¿no? Y sabes, o sea, de hecho el taller fue creado con la intención básicamente de compartir los conocimientos fundamentales a los artistas jóvenes, a los emergentes, porque me ha tocado N cantidad que como que solo se van con la idea de que quieren exhibir. Entonces producen sin pensar en todo lo que va alrededor de, ¿no? Que no solamente que vas a compartir el espacio con alguien más, que pienses en la iluminación que pues puede tener el lugar en sí y que no es la óptima para lo que tú estás imaginando, que si el audio de tu pieza, que el equipo, ni siquiera concibes si el espacio cultural o lo que sea, galería, museo, cuenta con ello, y si no, tú cómo vas a resolverlo para que sea lo que tienes pensado, preconcebido, ¿no? Entonces son un montón de cosas que te digo que fue pensado para esta gente principalmente, pero también para todas las personas que son parte de la propia área de exposiciones, que digamos van entrando, ¿no? No están familiarizados con las dinámicas, para los servicios profesionales, prácticas profesionales más bien, servicios sociales, también para otras áreas que pues ya sabes, ¿no? Tiran un montón cuando va a llegar la obra o vas a hacer montaje, y de administración, de acervo, de diseño se unen. Pero entonces al menos para que tengan como los básicos indispensables de cómo manipular una obra, de si se hace un dictamen, cómo apoyas, de si vas a moverla, a recibir, los custodios, qué tienen que hacer. O sea, trato, te digo, de sí desarrollar lo más posible, de desmenuzar. Sin embargo, pues son muchísimos básicos y podríamos así sacarle hilo a la media, ¿no? No, claro. Y creo que también algo importante, y de lo que luego hablamos mucho por acá en el podcast de Gimnasio de Arte y Cultura, es que ahorita los artistas están siendo todólogos, ¿no? Que de repente producen, difunden, quieren hacer la museografía de sus piezas, y a veces el tener los pasos ayuda a esto, ¿no? Si una institución ya tiene todos estos agentes que van desde el primer paso de observar cómo está la obra o el dictamen que tú mencionabas hasta llegar a la exposición, que tengas ese conocimiento de qué le vas a solicitar a esa otra persona que está alrededor gestionando todo eso, y que si, bueno, decides hacerlo tú solo o sola, pues entonces también sepas esos pasos que no hay que dejar de lado, porque si no, pues hemos tenido, creo que todos, muchas experiencias extrañas. Tragos amargos de pronto, o pues lo de siempre, ¿no? Terminas resolviendo en el momento, y por eso también se la vive uno innecesariamente en llamas, ¿no? Es como, también es otra de las intenciones como de este taller curso, que digamos, tomes todas las consideraciones pertinentes a la hora de pensar en la producción y montaje de tu pieza, ¿no? Entonces, no vas a depender de alguien más para resolver ni para ver cómo sucede. O sea, tú ya desde antes tienes todo cubierto, ¿no? O esa es la gran meta.
porque pues vas a pensar en el todo, en el universo que va alrededor de... Y así también ya no es como que no te digan qué hacer, ¿no? O sea, tú solito ya sabes cuáles son las implicaciones, cuáles son los riesgos, cuáles son las bondades de si eliges una u otra cosa. O sea, ya no te cuentan y tú ya no estás así como a expectativa de ver qué sucede si no tienes certeza, ¿no? Sí, y es una responsabilidad súper importante ahorita para los artistas conocer eso, ¿no? No dejarse solo llevar como de, pues yo entregué la obra, no me dieron nada, pues yo dije cómo se acomodaba, pero pues a la mera hora, pues esta obra se estropeó, ¿qué tengo que hacer, no? Mira, o sea, tantos accidentes que suceden sí, desde lo que tú dices, la conservación, ¿no? No, y ahorita tocaste un punto bien importante porque también otra intención es que salgan de acá comprendiendo todo lo que conlleva el proceso expositivo, te decía antes, desde inicio a final, en cuanto a museografía se refiere, trastocando estas otras áreas, sobre todo por la importancia de la integridad y valoración de la obra. Exacto. O sea, te digo, en aras de artista dices el afán de quiero exponer y todo lo demás no importa ya si cuánto gastaste, si se estropea después, si se dañó. No, o sea, que le des el valor que merece tu pieza por el tiempo que invertiste, por el dinero que gastaste o invertiste también. O sea, tienes que darle, si tú mismo no le das ese valor o ese peso, pues menos las demás personas o agentes que están ahí, ¿no? Entonces, es eso, concientizar que tu pieza es importante por todo lo que conlleva y también que tú respetes los demás procesos que van alrededor, que siempre va a haber alguien que tenga sus tiempos, sus itinerarios, demás cosas, entonces todos tenemos perfecto conocimiento de causa y entonces no nos metemos la pata y sale en tiempo y forma, ¿no? Claro, porque lo que queremos justamente es que se materialicen los proyectos, que alguien llegue a una sala expositiva y vea el trabajo, no el caos previo de toda la gestión. Oye, Rina, y cuéntame, justamente este tema del movimiento de obra, ¿qué es? O sea, ¿ahí qué se hace? Porque creo que es una palabra o un término muy amplio y creo que muchos podemos empezar a imaginarnos cosas diferentes, a teorizar cosas que no son. Ajá. Y para dentro del proceso de la museografía que nos estabas contando, ¿qué es, de qué va y qué necesitamos? Va, mira, te platico y también te comento por qué me decidí como a hablar o profundizar sobre este tema ante los demás. Mira, el movimiento de obra, digamos que así se resume, pero va de movimiento, manipulación y traslado, que quiere decir cualquier cosa en la que implique que tu pieza se vaya tal cual mover, ¿no? Entonces todo inicia, como decíamos, y por eso es que comienza el taller con el módulo de conservación, porque te decía también antes, todo parte de la obra. Entonces, cuando vamos a concebir una exposición, pues primero se hace esa gran lista de obra donde vas a seleccionar. Ya sabes dónde se encuentra. Entonces te diriges allá con el coleccionista, el artista, lo que sea, vas y adecuadamente generas un dictamen a partir del reporte que ya lleves previamente hecho y entonces para hacer ese dictamen, te digo, empieza ahí eso del movimiento. Manipulas la pieza adecuadamente, cuidadosamente para poder ver cómo se encuentra, frente, vuelta, lados, lo que sea. Después, te decía, para embalar también requiere de otro tipo de manipulación, que digamos que ahí como que yo también lo resumo a tiempos. Manipulación tiene que ver en corto aquí contigo, con tus manos. Después, el traslado es del lugar a donde está hacia donde vayas a llevar la pieza, ¿no? Claro. Que puede ser desde una calle a la vuelta, o pueden ser 10 cuadras, o pueden ser 2 días, ¿no? Entonces, todo eso conlleva un buen de situaciones. Finalmente, entonces, por eso movimiento engloba manipulación y traslado, ¿no? Ahora, te decía, quise profundizar en este tema porque, igual, ya les comentaré en el taller, me gusta pensar en palabras claves sobre estos 4 módulos para que te remitan de inmediato a saber y así puedes, de inmediato, o sea, a qué se refiere, ¿no? Entonces, movimiento de obra, si no tienes planeación y logística, estás frito. Uh-huh. O sea, ¿y por qué? Digo, en cualquier etapa tienes que planear conservación, te pones de acuerdo, gestionas, lo que sea,
Pero aquí como tienes agentes con los que aparte debes de llevar una gestión en cuanto a sus permisos, sus tiempos, vías de circulación, accesos, personal con el que cuentan. O sea, son cosas que vuelven mucho más complejo el proceso que si tú así ligeramente, pues hablas, escribes un correo con el artista y se acabó, ¿no? Vas a hacer el dictamen, recolectas la pieza y listo. Y en cambio acá, pues es una cosa ya más institucional, ¿no? Institucional. Entonces, el movimiento, la manipulación y traslado siempre representan por lo mismo un riesgo latente. Entonces, ¿por qué? Porque el embalaje quizás no es el apropiado. Porque la forma de transporte, ya tú sabes, siempre se está improvisando si no se cuenta con el presupuesto adecuado, los recursos, y pues te lo llevas hasta en el taxi, ¿no? La duración del traslado también. Si no tienes en sí el vehículo necesario pues obviamente, te digo, esos riesgos se van multiplicando, ¿no? Las condiciones ambientales o climáticas. Exacto. Si estás ahorita como en temporada de lluvias o lo que se viene, o sea, sales y te vas a Mérida donde hay una humedad terrible. Esa es otra cosa, sí, exacto. Ahí tienes que ir haciendo como esa suma de factores que claro que te van a afectar las condiciones del entorno, es decir, el almacén donde vaya a resguardarse. Entonces, te digo, toda esta suma de cosas que como que si no las tienes presente o en tu radar, que es lo usual, pues claro que van a ser riesgos, te digo, latentes y constantes. Entonces, pues sí es bien importante como que los chicos o la gente, te decía antes, que no conocen de esto hacia primeras, pues por lo menos lo tengan ya como muy en la mente para saber qué hacer y qué no hacer, como decías al principio, ¿no? Claro, porque finalmente este paso, aunque yo sé que todos son importantes, lo que hace es que pone en riesgo algo. Si tú ya tenías la conservación súper bien hecha, el movimiento de la obra te lo puede deshacer, ¿no? Exactamente. Puede ser materialmente, puede ser en tiempos, en administración, ¿no? O sea, empiezas a perderle a esta parte tan necesaria de que ya tenías todo aparentemente planeado, ya pensabas, ya tenías las invitaciones de la exposición, pero en el traslado se te rompió, lo que sea, ¿no? Se mojó. Y era lo que te decía, como que, o sea, las 4 áreas se interlazan, se cruzan todo el tiempo, porque igual, como dices, dictaminamos, ya recogimos, llevamos al espacio donde se va a exhibir y otra vez hay que desembalar y dictaminar, y esto lo haces en cada paso, ¿no? Y ya desembalas y distribuyes en sala y montas. Ok, vamos a la inversa, de regreso en el proceso, desmontas, otra vez dictaminas, embalas y nuevamente se va. Entonces todo el tiempo museografía tiene que estar ahí atenta de que cada cosa suceda y bien, ¿no? Porque si tú no estás como museógrafo dentro de ese proceso todo el tiempo al tiro, o sea, se te sale de las manos, ¿no? ¿Cuántos riesgos, no? Y no solo, o sea, tal vez en las instituciones ya hay este flujo de trabajo, ¿no? Y que se me hace muy bueno como que cualquier agente que le interese exponer quiera entrar justamente a este taller, aunque ellos no vayan a ser los museógrafos. O artistas, simplemente colaboradores. Exacto, que sepa cuál es ese mecanismo de la A a la Z, de qué se tiene que hacer y qué evitar. Y la otra, que también como creadores independientes o gestores o alguien que está iniciando, o a veces los curadores que la hacen de museógrafos también, que entren en ese proceso que para mí es como, es una guía, ¿no? Más que nada de decir, bueno, ya sé que tú no tienes un refrigerador de tal o tu obra no está envuelta en tal papel libre de ácido porque tal vez lo tienes en tu departamento, en la azotehuela, tal cual. Sí. Pero, ¿por qué no? O sea, empiezas a darte cuenta que vas a necesitar tener un mejor espacio y que después, al mover la obra, a alguien más le recae la responsabilidad, pero también sigue siendo la del artista, ¿no? Sí. Entonces, estos documentos que seguramente compartirás, esos mecanismos durante el taller, son esa guía como para que también no dejemos abiertas las negociaciones, ¿no? Y ¿sabes qué? Así como que la misión del taller es precisamente pugnar por la profesionalización de los procesos de trabajo. Exacto. A través de la implementación de las buenas prácticas, ¿no? Sí. Porque
el detalle es el que hace la diferencia ante todo. Entonces, las pequeñas cosas que luego uno opta, digo, por andar a las prisas, todo era para ayer, ya se resbalan y no deberían, porque son cosas muy sencillas, pero simplemente es como siempre hacerte hábitos. Y entonces te lo aprendes y ya luego es mecánico y solito lo haces, ¿no? Sí. Pero, volvemos a lo mismo, todo es para... Esta prevención de riesgos es con el propósito principal de conservar la obra. Entonces los artistas, ya con conocimiento, te decía, de causa, bueno, coleccionistas, pues también se vale. Ya después va a ser como, pues no es nada más que tenga en mi estudio, ahí en un anaquel, la obra. No, pues piensa, tienes ventanales, cómo los cubres, ahí la puerta está todo el tiempo abierta, sí, los estados de las galerías, o sea, también, ¿no? Sí, o sea, y si no tienes, como sucede comúnmente en México, pues la creatividad yo siempre es lo que nos va a salvar, ¿no? Sí, o sea, pero buscas la forma de cómo cubrir las necesidades y sí se logra, ¿no? Pero también, pues, pero luego la creatividad nos lleva a muchos riesgos y a muchos gastos extras que no necesitamos tener, ¿no? O sea, que podríamos invertir en otra cosa si tuviéramos ese cuidado de tal vez estos protocolos, ¿no? Y estas líneas de trabajo. Pero creatividad me refiero en el sentido en el que, por ejemplo, si en una galería o una sala de exhibición no cuentas con el sistema de aire acondicionado necesario, ¿qué puedes hacer al respecto? Uh-huh. Si no tienes el bloqueo, los blackouts requeridos para los ventanales, ¿qué puedes hacer al respecto? Uh-huh. Si no tienes la mejor herramienta para montar, o yo visualizo mi pieza así, ¿cómo puedo contraproponerte para así lograr algo muy similar? O sea, claro. ¿Me explico? No en el sentido de, para sacar las cosas, uh-huh, sino más bien, pues te digo, también como, de resolver como buen de mexicano, la resolución uh-huh, a través del... Y porque eso siempre pasa, con lo que cuentas y cómo haces ese cruce para que lo logres de la mejor manera, ¿no? Claro, y no pongas en riesgo nada y que también eso, al final quede ese producto expositivo que la gente lo pueda ver y seguir apreciando y que cuando concluya tú hagas, como decías, ese retroceso de, bueno, ahora que sí, cómo quedó la obra, ya ¿qué no sucedió? Ya no se vale que te hagas que no sabes, porque ajá, ya no es así, ¿no? Y fíjate, existen 6 variables durante este proceso de movimiento y traslado que pueden poner en riesgo la obra. Entonces, uh-huh, o sea, como para tenerlas muy presentes, uh-huh, por supuesto, los materiales y técnicas de manufactura de la pieza. Primero. Uh-huh. Segundo, el estado de conservación de la misma, uh-huh, ¿no? Puede verse muy bien, pero qué tan frágil o delicada está y no lo notas. Tercero, el sistema de embalaje. Uh-huh. Cuarto, los medios de transporte. Quizás no contamos con el presupuesto para ir, pero bueno, ¿cómo vas a lograr moverlo sin que se dañe? Uh-huh. Quinto, el personal con el que se cuenta, porque idealmente pues siempre al menos 2 personas para que podamos mover las cosas sin correr riesgos innecesarios, sí, al menos 2, ¿no? Entonces, todo eso te decía, es una logística que tienes que prever no es mi espacio, no es mi equipo interno, entonces no sé cómo voy a resolver. Entonces tienes que tener un uh-huh, diálogo previo que sea pues lo más amable posible para que salga. Uh-huh. Y por último, el lugar y tiempo de almacenaje, ¿no? Porque lo que decíamos hace unos instantes, si no cuentas con las condiciones espaciales indicadas para que se conserve, ok, mientras tanto tú ya fuiste para ver qué ofrecen o cómo se puede cubrir, o tú te das cuenta si los demás no, que oigan, y si ese domo lo cubrimos con algo, o si, bueno, no tenemos sistema de aire acondicionado, que las puertas estén el mayor tiempo posible cerradas, o sea, todo ese uh-huh, tipo de cositas que hacen la gran diferencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, pues digo, para que finalmente también es seguimos, ¿no? Con esta responsabilidad de que no vas a dejar tu obra ahí montada ya que se vio súper bonita en la inauguración y después regreses a desmontarla y entonces ya se despegó, se cayó, miles de cosas que, o sea, yo ahorita me imagino en muchas exposiciones que he estado, cuando uno empieza, que es como no te diste cuenta de la calidad del muro, pusiste una pieza muy pesada en un lugar donde no. Sí, y eso no se vale si el museógrafo es de casa sobre todo, ¿no? Y fíjate, o sea, precisamente como en todas las partes intervienen colaboradores de diferentes zonas, los documentos son esenciales, ¿no?
O sea, y ahorita también lo que mencionaba sobre el monitoreo, eso es parte de lo que veremos en conservación. Monitoreo es esencial. Pero bueno, los documentos, hablando de cuestiones así de matriz, ¿sabes? La lista de obra, súper importante. El avalúo puede estar o no dentro de esta, pero tener ahí la información. Sí. Los reportes de condición de cada una de las piezas, porque luego es como, ay, este artista, por ejemplo, tiene una pieza con 30 cuadritos y solo agarran y generan uno, es como, pues no, o sea, la pieza será una, pero está conformada por 30 elementos. Y si uno se cae, ya, ¿qué le vas a decir al artista? No, pues así estaba, obvio no. ¿No? En el dictamen todo eso brinca. Las entradas y salidas de obra, porque así reportas todo lo que está ingresando y egresando, en qué momento, cómo, y eso también luego sucede que le da flojera a la gente de, no, pues ya está ahí, hasta la lista está adjunta. No, tienes que hacer un repaso, sí, claro, ¿no? Porque sí, esto es revisar en conjunto, de las 50 piezas por ahí se perdieron 2, pues no es posible, pero si tú no haces esa revisión ahí con la gente, o sea, tú también ya con conocimiento de causa, si te dicen allá, no es necesario, no, yo diría que sí, porfa, ¿no? Porque luego... Sí, así sea una exposición en una cafetería, ¿no? Que luego podemos empezar en eso. Y que tú mismo eres el museógrafo o que dices, llegas a la cafetería y le dices, ay, te dejo mis 5 obras y regresas al otro día y de repente hay 4, ¿no? No, y aparte ahorita que lo dices en una cafetería, sucede que en varios lados también no consideran la altura por las cabezas, que si el café ya se tropezó y él no aventó todo. Entonces, montonal de cositas que, pero te digo, en ese afán, en esa fusión de decir quiero ponerlo y no piensas en todo lo que va a conllevar el que, aunque sea un mes. Exacto. Y si ha sucedido, aunque sea que se roban piezas, que ya se manchó, que ya la rompieron, que bueno, pues tú ya sabías que había muchos riesgos, sobre todo si no tienes un sistema de protección, ¿no? Exacto. Aunque sea un acrílico, un vidrio, una altura más allá de lo usual que debería de ser, pero... Entonces, te digo, en cuanto a estas buenas prácticas, precisamente revisar y verificar dicha documentación. Primordial. O sea, sé que luego es un lastre engorroso, pero vale la pena, chicos. Así, certeza de que nada se pierde y de cómo se va. La lista de obra, cuando viaja, idealmente debe ir dentro del embalaje y el comisario tener su juego. Y lo mismo, los dictámenes, llevas tu carpeta y con cada uno de ellos, y cada institución generalmente tiene su propio formato. Pero tú tienes el tuyo ya elaborado, entonces entre el conservador o el especialista del espacio y tú como comisario van llenando ambos, ¿no? Y así también no hay duda y para tu expediente digital, pues digitalizas todo y ya, archivas, pero información, siempre tener todo completo, ¿no? Preparar previamente el lugar donde vas a revisar la obra, donde vas a dictaminar, ¿no? Una cama suave donde puedas manipular sin que se vaya a lastimar. También típico que luego es así, llegamos. En el piso. No, o así de un plástico. ¿Y el plástico raya la obra. No, pues así como no tienes ahí, te digo, esa capa suave que ayude a que no se lastime, ¿no? No utilizar, o si traes, pues quitarte las joyas, ¿no? Anillos, aretes largos, collares... Pues porque eso obviamente mientras estás manipulando o dictaminando corres el riesgo. Sí. Una abrasión, un rayón. En todo momento usar guantes, ya se sabe, pero preferentemente de algodón y blancos. Sí. ¿Por qué? Porque así denotas de inmediato que te interesa el cuidado, que eres limpio, que eres pulcro y que no vas a tener los guantes de la 20 exposiciones o no, así de... Ajá. Y cosas tan sencillas, digo, buena práctica como conserven en una bolsa sus guantes y su bata. Bata u overol también sobre la ropa, por lo mismo. Tenemos cierres, tenemos botones. Entonces, eso ayuda a que... Evitar riesgos. Exacto, evitemos riesgos. Y bueno, también como para cerrar un poco en general, el registro fotográfico en todo momento. Sí. O sea, no solo en el dictamen o durante el dictamen, en todo momento. Si es posible, vuelvo a lo mismo. Quizás sea medio de hueva, pero así, certeza nuevamente.
cómo es que estaban descargando las cajas de embalaje, cómo las subieron, cómo ingresaron al espacio, cómo se destaparon, cuándo estaban sacando, al destapar. ¿Qué materiales usaron para destapar? O sea, es que todo eso... Sí, hasta destapas un embalaje y sacas la obra y luego cómo iba. Entonces, por eso te ayuda en distintas formas. Se cubren todas las partes de cualquier imprevisto o situación. Ya sabes exactamente dónde estuvo el error o qué ocurrió. Sí, en qué parte del proceso hubo alguna falla y en el mecanismo también tú empezar después en la evaluación a decir, bueno, en esta parte nos hace falta poner más atención o porque este agente que estaba en este proceso pues no estuvo atento, ¿no? Exacto. Y sí, Reina, yo creo que esto que nos mencionas, como dices, ¿no? Hablar siempre de esta profesionalización es muy importante porque creo que nos van a escuchar muchos que han hecho sus propias exposiciones, ya sea en su casa, en el café de la esquina o en una galería o en una institución importante, y al no tener conocimiento de lo que hace el otro, también nos quedamos cooptados como para exigir o poder plantear, como dices tú, estas prácticas, ¿no? Donde todos estamos conociendo qué va a suceder, cómo se va a cuidar, ¿no? Sí. Esta confianza que también puedes tener con cualquier persona que esté planteándote una museografía o si tú la vas a hacer porque quieres hacerla, que tengas esta formalidad, ¿no? Que por acá hemos hablado de los artistas, los proyectos independientes, los colectivos, de repente tenemos ese estigma de, ay, pues es que como salga, ¿no? Sí. Y eso nos ha llevado a muchos problemas y a muchas malinterpretaciones del quehacer de muchísimos agentes alrededor, ¿no? Entonces... Sí. No, y ahorita dijiste algo muy atinado, ¿no? Esa es la idea, que los procesos ya sean más formales en vez de intuitivos, ¿no? Se valía antes que ibas así como con el tiempo aprendiendo cosas, pero si ahorita ya estamos en pro, ¿no? De compartir toda esta información, porque pues es la praxis, ¿no? Y honestamente, pues claro, la trayectoria es la que da el conocimiento, no es algo que haya aprendido específicamente en mi especialidad, ¿no? Sino que en realidad ya estando ahí in situ en el campo de batalla, es donde vas observando todas estas cosas y cuando vas conviviendo con toda la gente y muchos que son jóvenes y es como, pues tomen esto, consideren esto, vean esto, ¿no? Sí, claro, y creo que ahorita, para ir cerrando, me encanta que nos hables de que, aparte de tú tener esta especialidad, de haber estudiado eso, la práctica es lo que ha dado también estos nuevos mecanismos y que también ha dado pie a que estés por acá con nosotros en Gimnasio de Arte y Cultura, próxima a impartir este taller de introducción a la museografía, que lo llamamos así justamente porque la museografía es muy amplia, ¿no? Exacto. No podríamos llamarle taller solo de museografía porque eso implicaría también muchísimas horas, muchísima experiencia, pero también esta introducción da pie para también saber si los agentes que van a entrar, la gente interesada, el creador, el que esté estudiando, el que sea curador, lo que sea, tal vez se quiere especializar en un área en específico de todo lo que tú vas a estar hablando, ¿no? Sin duda. Desde la conservación hasta el montaje de la exposición, ¿no? Sí. Y para mí era muy importante como de alguna manera hacer mención el de que son conocimientos básicos, que es un taller entrecomillado más teórico que práctico, pero sí tenemos unos ejercicios de lo básico. Porque si no también es como, pero ¿y qué más? No, hombre, la desinformación puede ser un universo. Claro. Pero es ahorita darles a conocer los básicos para que entonces se introduzcan a este mundo y ya de ahí vaya si quieren saber más o no. Y como les digo, estar acompañados en un taller presencial, ya que por fin los amamos y los requerimos aquí, los extrañamos mucho. También ahí conocemos otras personas que tienen proyectos muy diferentes, que están en situaciones o que nos plantean situaciones pasadas o futuras, que eso siempre en un taller enriquece muchísimo, ¿no? Esa retroalimentación de escuchar al otro, de ver un caso específico y después decir, bueno, yo no quiero que me pase eso, o yo te podría ayudar en tal cosa, o cómo se resuelve a veces de manera grupal, ¿no? Alguna situación cuando alguien más también está guiándolos a partir de una especialidad, ¿no? Sí, es que son acercamientos distintos de cómo puedes nada más echarte un libro o leer un tutorial o platicar con tal persona, sino ya es un poco más rico, ¿no? Más nutritivo el que haya distintas, te digo, ligas o vínculos de información y aparte como agregas el capital humano, pues sí, se enriquece. Claro. Reina, pues muchísimas gracias por estar
por acá con nosotros el día de hoy. Creo que, como siempre les digo, ya va a ser el eslogan de este podcast, que nos podemos quedar miles de horas platicando solo de este tema. Sí, y eso que nos faltó hablar de la trayectoria de Rina, que pues eso sería otro episodio de 2 horas seguramente, pero por ahí en el Instagram pueden ver un poquito ahí de las expos que ella ha estado ahí presente. Y bueno, pues agradecerte mucho que estés por acá. No sé con qué quieras cerrar, Rina. Pues que me entusiasma el colaborar aquí con ustedes en el Gimnasio de Arte. Hace ya varios añitos que estuve ahí trabajando hombro con Cuevas en una exposición precisamente. ¿Sí? Y no por nada, pero sí fue de mis favoritas porque la temática me gusta. Entonces ahora pues volverse parte de este proyecto me encanta y pues ojalá se animen y inscríbanse para que acá compartamos todos juntos. Así es, pues les cuento que el taller de introducción a la museografía inicia el 22 de julio. Va a ser los sábados y los domingos, son 2 fines de semana porque son 4 sesiones, así que va a ser medio intensivo. Ahí por acá les dejamos también en los comentarios del podcast el link de la página de gimnasiodearte.com donde pueden ver todo el temario. También si tienen alguna duda o comentario, por ahí nos pueden responder en el Instagram o en Facebook. Y bueno, agradecer nuevamente a Switch Podcaster por el podcast que tenemos el día de hoy. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte. En nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.